Bueno, muy bien, nos hacen esta consulta. Tenemos este arreglo con estas resistencias y el dato que nos dan, aparte de estos valores de resistencias, R1 es 2 ohmios, R2 es 4 ohmios, R3 es 8 ohmios, nos dicen que la potencia consumida por R1 es de 20 watts. Nos piden hallar el voltaje de la fuente. Es un interesante problema. Vamos entonces a aplicar primero para esta resistencia R1, aplicamos la fórmula de potencia. La potencia tiene varias fórmulas. Vamos a aplicar en este caso potencia es igual a I al cuadrado por R. La potencia es 20 watts, es un dato que me están dando, y es la corriente I al cuadrado. Vamos a averiguar esta corriente, no la conocemos, y la resistencia R1 es de 2 ohmios. Este 2 lo pasamos a dividir, eso nos da 10. Y es igual a I al cuadrado. Así que raíz de 10 será I. Bueno, muy bien, y la raíz de 10 es aproximadamente 3,16. Esa es la corriente que circula por R1. Muy bien. Habíamos dicho en líneas anteriores que cuando tenemos corriente averiguamos voltaje. Entonces siempre para la resistencia R1 vamos a aplicar la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a I por R. Voltaje es I, esta I que acabamos de encontrar, por R, que es 2. Y 3,16 por 2 es 6,32. Este es el voltaje de la resistencia R1. Vamos a mover aquí un poquito la lámina para ver. Ese es el voltaje de la resistencia R1. Pero como está en paralelo con R2, ese también será el mismo voltaje para R2. Para R2 entonces tenemos el mismo voltaje, porque si hay dos resistencias que están en paralelo, el voltaje que una consuma será el mismo de la otra. Entonces aquí, como tenemos que el voltaje de la resistencia 1, V1, es 6,32 voltios, ese mismo voltaje vamos a usar para la resistencia R2. Para la resistencia R2 aquí vamos a utilizar este dato, que el voltaje V2 de la resistencia R2 también es 6,32 y aplicamos nuevamente la ley de Ohm, V es igual a I por R. Este V va acá y vamos a averiguarla. Le hemos puesto I2 para identificar qué es la corriente que pasa a través de R2 y R2 es 4 ohmios. Este 4 pasa a dividir y entonces la corriente I2, que es la de la resistencia R2, esta corriente es de 1,58 amperios. Ahora, la corriente total será la suma de estas dos. Observemos el diagrama. Aquí vendría la corriente total, se parte en estas dos y otra vez se vuelve a unir aquí. Así que la corriente total es la suma de las corrientes que pasan por R1 y por R2. Esa sumita está aquí. I1 más I2, I1 que era 3,16 más I2 que es 1,58, nos da 4,74 amperios. Esta es la corriente total. Muy bien, ya tenemos la corriente total. Vamos a calcular la resistencia total de este circuito. Vamos a calcular la resistencia equivalente 1, que es de R1 y de R2. O sea, la resistencia de estas dos, la resistencia equivalente de estas dos. Como estas dos están en paralelo, entonces la resistencia equivalente de ellas sería la multiplicación de ellas dos aquí arriba y la suma aquí abajo. Eso nos da 8 entre 6, o sea, 1,33 ohmios. Esa sería la resistencia equivalente 1, 1,33 ohmios. Y ahora para sacar ya la resistencia de todo el circuito, vamos a sacar la equivalente entre estas dos que están en serie. Entonces 1,33 más 8 nos da 9,33. Esta sería la resistencia total. Y ahora sí, para todo el circuito, volvemos a aplicar la ley de Ohm. V es igual a I por R. Este V es el voltaje de toda la FEM, de la fuente electromotriz que estábamos buscando, que es la corriente total, 9,33. Esta es la resistencia total por la corriente. Bueno, I por R es lo mismo que R por I. Y eso nos da 44,2 voltios. Así sería como encontramos el voltaje de toda
la FEMOS, el voltaje que alimenta todo el circuito.